Hola mis hermanos, ¿cómo están ustedes? Les saludo en el bendito y glorioso y majestuoso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, esperando que todos se encuentren en Cristo. Estando en Cristo estamos bien, aunque partamos de este escenario, de esta tierra, pero si estamos en Cristo, siempre vamos a estar bien. La voluntad del Señor nuestro Dios es perfecta, aunque muchas veces nos cueste a nosotros entenderla, pero su voluntad es perfecta. Quiero saludarlos en este nombre que es por sobre todo nombre, porque sé que en Jesús, y si permanecemos en Él, entonces, amado hermano, ¿quién nos podrá apartar de su amor? El amor de Cristo hacia nosotros es inalterable, para que usted lo sepa. Si Él nos tomó, estuve hablando en Isaías 43, ya voy a retomar algo, pero hacen unos, el lunes pasado estuve hablando un poco con respecto a este capítulo de Isaías 43. Bueno, ayer no pude estar, tuve varias complicaciones, pero aquí ya estamos mis hermanos para compartir con ustedes la bendita y gloriosa palabra del Señor. Primero que nada, este domingo, acuérdense, nos reuniremos nuevamente en Buchef 1045 a las 9:30 de la mañana. Ya este domingo importante para que estemos allí, para que podamos recibir la instrucción de la palabra del Señor. Es tan importante, hermanos, permítame eh, ser insistente en esto. Es tan importante la instrucción, es tan importante el conocimiento que vamos adquiriendo cuando nos congregamos, cuando recibimos la palabra bendita del Señor, que esta instrucción nos hace vencedores. Aún vencimos la muerte. Sí, mi amado hermano. Ahí Pablo, cuando le escribe a los Corintios, por ejemplo, él declara esto. A ver, vamos a leer esta versión del arameo, porque esto es maravilloso. El Evangelio del Reino, cuando lo empezamos a vivir y a ponerlo por norma de fe y de conducta en nuestras vidas, insisto, somos más que victoriosos, más que vencedores. Mire, voy a tomar una porción para leer esto. ¿Y por qué quiero leer esto, mis amados hermanos? Bueno, ya dije este domingo a las 9:30 de la mañana en Buchef 1045. Este canal usted lo encuentra a través del nombre del pastor Waldo Iriarte Opaso, a través del canal de YouTube. Suscríbase porque es gratuito. Sí, mi hermano, hágalo porque en algún momento le va a hacer falta la instrucción y usted podrá recorrer todas las enseñanzas que hemos entregado junto al Espíritu del Señor Jesús, que le servirán en el momento para saber echar mano a lo, para a ver cómo para confrontar, mejor dicho, toda adversidad que se levanta. La muerte, mucha gente dice que todo tiene solución menos la muerte. No sé si lo ha ido en el mundo eso. Y le digo que sí, que la muerte tiene solución. Que el que tenía el imperio de la muerte fue vencido por medio de la muerte del Dios que se vistió de carne, de Yeshua el Mashiach. Amén, mis hermanos. Eh, ya lo sabe entonces, estamos todos los días de lunes a viernes a través de este canal. Antes de meterme en la palabra, quiero decir esto. Quiero saludar a los hermanos que me sintonizan en la radio labrisa.com, labrisa.com, la radio labrisa.com. Es una radio local de la localidad de Lampa que cubre casi todo la provincia de Chacabuco, en el 107.3. Esta programación, si usted quiere oírla a través de internet, va todos los días de 11 a 12 de la noche, para que usted lo sepa. Antes iba de 10 a 11, ahora va
de 11 a 12 de la noche. Cuando usted no pueda dormir, entonces oiga el programa radial que va de 11 a 12 de la noche en la radio labrisa.com. Ya es el link. Usted aprieta eso, después usted aprieta ahí el botoncito de para poder sintonizar la radioemisora. Ya, esto también va todos los días, como digo, de 11 a 12 de la noche. Agradezco al Señor de poder estar junto a ustedes hoy día. Ayer, como les dije, no pude estar por varios conflictos, no conflictos, sino cosas que le pasan a uno, ¿no? Pero aquí estoy nuevamente para compartir con ustedes. Quiero hacerles manifiesto a los hermanos que no han oído, aunque les mandé un mensaje a la página que tiene la iglesia, ¿ya? Nosotros tenemos una página, un WhatsApp, ¿ya? Que es interno para la iglesia, y allí nos comunicamos todas las cosas, ¿ya? Allí cuando hay un hermano que necesita oración, cuando hay un hermano que está afligido, cuando hay un hermano que tiene alguna necesidad, o cuando en este caso alguien parte a la presencia del Señor, usamos ese medio y le avisamos a toda la congregación. Y esto lo digo porque mi hermana Victoria va a Mondes, la esposa de mi hermano Juan Lagrillé, que él fue un pastor en la congregación que partió en el mes de diciembre a la presencia del Señor. Su esposa, mi hermana Victoria, anoche partió a la presencia del Dios Todopoderoso, a ese estado de espera para poder ser revestida de esa habitación celestial, de ese cuerpo celestial que el Señor nos tiene. Mi hermana estuvo hospitalizada un buen tiempo, estaba complicada en su salud, y bueno, aunque en la humanidad nuestra nos entristecemos un poco, pero doy gracias al Señor porque mi hermana, como todos mis hermanos que han partido, varios hermanos de la congregación ya han partido a la presencia del Señor, ellos han pasado un estado de espera. Terminaron con el conflicto de esta carne. Amén, mis hermanos. Terminaron con ese conflicto. El conflicto nos queda a nosotros porque aún estamos en esta carne. Y esta carne es vulnerable, usted lo sabe. Vivimos una serie de situaciones, ¿ya?, que nos afectan muchas veces. Estaba buscando aquí en el Salmo 116, en el verso 15, cuando dice, cuando hemos sido fieles al Señor, cuando nuestra prioridad ha sido Cristo. Amén. Y quiero leer algo que está ahí en la primera carta a los Corintios. Pero quiero leer este verso. Dice, estimada es a los ojos de Hachén Adonai, del eterno Señor, la muerte de sus santos. ¿Por qué? Por lo que acabo de decir. Porque se terminó con el conflicto de esta carne. Lloré hoy día en la mañana, sí, porque amo a mi hermana Victoria. Y digo la amo porque un día nos vamos a reencontrar todos, ¿ya?, en ese estado de espera. No piense que vamos a estar ahí en un estado de inconsciencia, no. Allí es probable que conversemos y que clamemos también, ¿verdad?, aún por nuestras familias, que nuestras familias de repente son un poco duras de corazón, que no logran entender de qué significa el Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino es el que vino a sacar o a manifestar la inmortalidad. Mire, voy a leer esta porción, ¿ya?, aunque quería tratar el problema, el conflicto que está viviendo el mundo entero hoy día, ¿ya? Y bueno, está registrado en la Escritura todo esto que va a provocar una desflación, es decir, desde el lunes, las bolsas de comercio en todos los países han caído, todos. Y esto ha traído un descalabro económico.
¿ya? Y hay una porción en Zacarías, y el mismo libro de Ezequiel habla, estos dos libros hablan de este conflicto económico que está ya ocurriendo en el mundo, que va a traer una hecatombe en lo comercial, en lo monetario, en la economía mundial. Ahora, uno lo mira esto y lo ve a la luz de las escrituras, permítame decirlo, y es algo que está escrito, que tiene que ocurrir para que en medio de todo este conflicto y que venga esta deflación, entonces se empieza a pensar en levantar una moneda única en todo el mundo. ¿Ya? La escritura habla del EFA con respecto a esto que estoy diciendo. Y el EFA es una medida de comercio, es como una moneda que sirve para comerciar, en la medida comercial del mundo entero de aquel entonces. Eso nosotros lo podemos ver en el libro de Números, ¿ya? Pero no es el tema hoy día. Y luego Ezequiel, y luego uno se pasa al capítulo 5 de Zacarías para mirar esto. Y esto tiene que ocurrir, amados. Es decir, esta es una señal de que una hecatombe mundial viene a todo el mundo, valga la redundancia. Y aquí es cuando la iglesia debe estar con las antenas paradas para entender que estamos viviendo una de las etapas finales de nuestra peregrinación. Es decir, que la iglesia pronto ha de ser levantada. Y todo esto que digo tiene que ver con esto que quiero leer también en 1 Corintios capítulo 15, versos 51 en adelante. Y esto nosotros lo tenemos por muy sabido, hermanos. Este conocimiento nosotros lo tenemos en la iglesia. Mire, dice aquí, voy a leer una versión del arameo. He aquí les digo un misterio, dice Pablo. No todos nosotros dormiremos, pero todos nosotros seremos transformados. La palabra dormir no significa que cuando nosotros partimos de esta tierra quedamos en un estado de inconsciencia. No es así. Hay un ejemplo claro en el libro de Lucas con respecto al infierno y al seno de Abraham, que estaba separado por una cisma, ¿ya? Y tanto las almas que sufrían en el infierno tenían conciencia y sentían el tormento, como también los que estaban en el seno de Abraham sentían la paz del Señor. ¿Ya, mi hermano? Ahora eso, cuando el Señor muere en la cruz, dice el libro de los Efesios que bajó a los lugares más profundos de la tierra y tomó cautiva la cautividad y traspasó los cielos. Es decir, que esas almas que estaban allí en el seno de Abraham están en un lugar que nadie sabe. Esto ya lo he explicado muchas veces. La escritura no lo registra, ¿ya? Y eso se ha servido para manipular la escritura, especialmente el catolicismo romano, quise decir, enseñando una blasfemia. Y ellos inventaron el purgatorio, ¿ya? ¿Por qué? Porque la escritura no registra el lugar en donde van nuestros hermanos. Nosotros tenemos por costumbre, los cristianos, el decir que nuestros hermanos cuando parten de esta tierra se van a la presencia del Señor, pero debemos entender, como dice la escritura, que nadie subió al cielo de Dios, porque ese es el destino de la iglesia, el cielo de Dios, es decir, el tercer cielo. Y el Señor se lo dijo a Nicodemo, ¿se recuerdan? Se lo voy a leer. Está en el capítulo 3, verso 13 del Evangelio de nuestro hermano Juan. Entonces el Señor le dice: nadie subió al cielo, sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Qué tremenda esas palabras, mi hermano. Nadie subió al cielo. Es decir, ningún hermano que ha partido a través de los siglos
ha llegado a la presencia real, genuina, palpable, literal de nuestro Señor Jesucristo. Porque nadie ha subido. ¿Por qué? Porque se tiene que cumplir lo que Pablo le enseña en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 5. Cuando Pablo dice, sabemos que si este cuerpo, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios otro. Él lo denomina como un edificio, es decir, algo glorioso, algo majestuoso, imponente. ¿Ya? Bendito sea Dios. Porque nuestros hermanos gimen para ser revestidos de esa habitación celestial, en ese lugar que nadie conoce, solamente Dios lo conoce. Y estoy seguro que ese lugar está rodeado de millones y millones de ángeles, de legiones de ángeles, resguardando el alma y el espíritu de nuestros hermanos que están conscientes, ¿ya? Y que claman, ¿ya? Porque las almas claman, hermanos amados, y claman por nosotros, los vivos. Sí, sí, mi amado hermano. Lo dice el mismo libro de Apocalipsis, ¿ya? Que las almas clamaban y decían, ¿hasta cuándo no vengas la sangre de los mártires? Le decían al Señor. Bendito sea Dios. Es decir, que el alma está en un estado inerte cuando parte de la tierra. No. Hay almas que van al sufrimiento eterno, como hay otras almas que van a una pasividad, a una paz, a un reposo. Pero aún así, esas almas de los hijos de Dios no dejan de clamar. Amados hermanos, bendito sea Jesucristo. ¿Ya? Entonces, mire, voy a seguir leyendo. He aquí les digo un misterio. No todos nosotros dormiremos, pero todos nosotros seremos transformados. O sea, la transformación es un hecho, porque es promesa de Dios. Y luego dice, repentinamente, como un parpadeo, cuando suene la última trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Bendito sea Jesucristo. Déjeme citar esta versión que es mucho más antigua, a ver cómo lo expresa esta versión. 1 Corintios, entonces dije, capítulo 15, verso 51. Bendito sea Jesucristo. Dice, aquí os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. Amén. En un momento, en un abrir de ojo. Acá dice un parpadeo. Esta otra dice un abrir, es decir, parpadeo se demora más que un abrir de ojos. Porque el abrir de ojos es fracciones de segundo. Usted cierra los ojos y ábralos, son fracciones de segundo. Así va a ser. Entonces dice, en un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta, y los muertos serán levantados sin corrupción, y nosotros seremos transformados. Qué tremendo es esto. Que eran los muertos, los hermanos que partieron. Porque es necesario o menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Bendito sea Jesucristo. Amén. Y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Bendito sea Dios. Esto lo dijo Isaías en el capítulo 25. Se lo voy a recordar para que usted sepa dónde está esto. Bendito sea Jesucristo. Déjeme buscarlo, mi amado hermano. Aquí estamos todos para aprender, mi amado hermano. Mire lo que dice el verso 7. Isaías, esto fue dicho 700 años antes que viniera el Mashiach, nuestro Mesías, nuestro Señor Jesús. Dice, y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos
todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. ¿A qué se refiere esto? A la muerte. Por favor, póngalo allí. Estoy leyendo la Reina Valera, ¿ya? Porque la mayoría de ustedes la tienen. Leo nuevamente para que entienda este texto. ¿A qué se refiere? Dice el Señor, ¿ya? Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos toda la gente, todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. Y esa es la muerte, la que envuelve a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre, y enjugará Hashem Adonai toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Hashem Adonai lo ha dicho. Bendito sea Dios. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es el eterno Dios, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Bendito sea Jesucristo el Señor. Retomemos lo que estábamos leyendo en 1 Corintios. Entonces dice: y cuando esto corruptible, verso 54, ya leo nuevamente, y esto corruptible, este cuerpo, fuere vestido de incorrupción, y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces se efectuará, se cumplirá la palabra que está escrita, lo que acabo de leer en Isaías 25, del 7 en adelante. Sorbida es la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas a Dios, nuestro gran Dios, ¿ya? Mas a Dios gracias, que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesús el Cristo. En Él tenemos esta victoria. Así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. Ya he explicado cuál es la obra del Señor. Formar la imagen y el carácter del Cristo en cada uno de nosotros. Entonces aquí Pablo dice, teniendo esta promesa tan grande, dice: así que, hermanos amados míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Bendito sea Jesucristo nuestro Señor. Esta entonces es una promesa que el Señor tiene para toda su iglesia. Una promesa bendita. Quiero leer lo que dice Filipenses capítulo 3. Mire lo que dice, mi amado hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Verso 17 al 21. Dice: hermanos, sed imitadores de mí, y mirad los que así anduvieren como nos tenéis por ejemplo. Esta es una versión antigua. Porque muchos andan, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, ¿ya? Cuyo fin será perdición, cuyo Dios es su propio vientre, ¿ya? Y su gloria es en confusión, que sienten o que simplemente se preocupan de lo terreno. Bendito sea Dios. Mire, todo lo que nosotros tenemos en esta tierra es algo temporal. Lo único que tenemos eterno, hermano, es el alma y el espíritu, ¿ya? Bendito sea Dios. Y esa alma y ese espíritu van a vivir eternamente. Bendito sea Jesucristo. Solo que los que somos simiente de Dios lo viviremos en gozo, en paz, en regocijo. Gobernaremos juntamente con Cristo. Pero aquellas almas y aquellos espíritus que no han obedecido el evangelio del reino van y serán llevados
a un sufrimiento y confusión perpetua. Qué tremendo es eso. Eso no está tampoco aquí en la tierra, el infierno está aquí en la tierra. Pero ese sufrimiento perpetuo, eterno, que no acabará jamás, está en un lugar que solo Dios lo conoce, que se le llama la muerte segunda, que es el lago de fuego y de azufre, que es la muerte segunda. ¿Por qué se le llama muerte segunda? Porque en ese lugar hay una ausencia absoluta del Dios verdadero. ¿Dónde estará ese lugar? No creo que esté en el universo. Debe estar más allá de la eternidad. Un lugar, hermano, que fue preparado para Satanás, a quien el Señor reprenda, para su hijo el anticristo y el falso profeta, y todos aquellos que no estén escritos en el libro de la vida, todos aquellos que no se hallen escritos en el libro de la vida. ¿Y quiénes son esos? Los que no obedecen el Evangelio, simiente de la serpiente antigua. Soy duro al decirlo, pero es verdad lo que estoy diciendo. Por eso hoy día nosotros damos gracias al Señor de que podamos ser sus hijos, que podamos regocijarnos en Cristo a pesar de lo que podamos estar viviendo. Yo sé que los hijos de mi hermana Victoria en este instante están tristes, ¿ya? A quienes se les ha predicado el Evangelio. Y nosotros quizás también, porque es una condición natural, humana nuestra. Pero no nos entristecemos como los otros que no tienen esta esperanza. Amén, mi hermano. Por eso el trabajo en el Señor Jesús, no es en vano. Voy a seguir leyendo. Por eso dice, hermanos, leo nuevamente Filipenses capítulo 3, verso 17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirar los que así anduvieren como nos tenéis por ejemplo. Porque muchos andan, de los cuales os dije muchas veces, y aún lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Es decir, no quieren morir, no quieren hacer morir el viejo hombre. Amén. Y solamente piensan en las cosas de esta tierra. Es como lo que dice mi hermano Pablo a los Colosenses. En el capítulo 3 también dice, si habéis pues resucitado con el Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está el Cristo sentado en el poder de Dios. Qué tremendo. Luego dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Ya? Las filosofías, los planteamientos de rudimentos de este mundo, ¿le puede ofrecer a usted vida eterna? ¿Le puede ofrecer una paz y un regocijo perpetuo? No. El único que tiene esa facultad de darla es Jesús el Cristo, Señor nuestro. Por eso dice, poned la mira en las cosas de arriba, es decir, en las cosas de Dios, no en las de la tierra, porque muertos sois, estamos muertos, ¿ya? Porque muertos sois y vuestra vida está escondida con el Cristo en Dios. Por eso nuestros hermanos que parten están en un estado de espera, porque la vida se tiene que manifestar. ¿Y cuál es esa vida? Jesucristo. Por eso se tocará la trompeta final. Amén, mi hermano. Porque nuestra vida, como dice aquí, hermano, está escondida con el Cristo en Dios. Allí está nuestra vida. ¿Ya? Y cuando Cristo, vuestra vida, ¿quién es nuestra vida? El verso 4 lo dice. Y cuando el Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces, esto cumple con lo que dice Pablo a los hermanos en Tesalónica. Bendito sea el nombre del Señor. Mire lo que dice, capítulo 4, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso, a ver, ¿de dónde? Verso 14, para no hacerlo tan largo. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó,
¿Usted cree eso? Yo lo creo porque está escrito, ¿ya? Y porque somos de Él. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Él, con Cristo, a los que durmieron en Jesús. Por eso leí el Salmo 116, verso 15. Estimada es a los ojos de nuestro gran Dios la muerte de sus santos. ¿Ya? Por eso dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual lo decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron, no nos adelantaremos, porque el Señor mismo, con aclamación y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor Jesús en el aire, y así estaremos siempre con nuestro Señor. Por lo tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Esa es la promesa más extraordinaria. Pero volvamos a Filipenses para que lo entendamos con mayor claridad, porque esta es promesa de Dios. Pablo la escribió. ¿Por qué la escribió Pablo? Porque Pablo esto le fue enseñado cuando fue arrebatado al tercer cielo. Y aún le oyó palabras secretas. Es decir, vio secretos de Dios, Pablo, y que el Señor le dijo, esto tú no lo vas a decir, no lo vas a revelar, porque nosotros no estamos capacitados en este cuerpo, en esta mente, de poder recibir esa magnitud de gloria que Dios tiene reservada para usted y para mí si somos fieles hasta el final. Por eso yo me mantengo insistente, hermano, en que usted debe congregarse, en que usted debe ser instruido en la palabra del Señor, ¿ya? Porque ya cuando parte alguien, entonces la gente se desespera, ¿ya? Y usted sabe que la religión a todos los mandan para el cielo. Todas las religiones. Oh, murió, no, se fue con el Señor. No, no es así, mi amado hermano. Hay gente que sí sube al cielo, los que mueren en Cristo, los que están en Cristo, los que tienen simiente de Dios. Pero hay otros que mueren y descienden a la profundidad del infierno. Es así de claro, porque no creyeron al testimonio que el Padre dio acerca de su Hijo y fueron condenados. Lo dice aún mi hermano Juan. ¿Cuántas veces se lo he leído? Se lo leo nuevamente para que usted sepa dónde está escrito. Evangelio de mi hermano Juan, capítulo 3, verso 18, ¿ya? 17 para que lo entienda. 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Está hablando del sistema que el maligno corrompió, ¿ya? El que en él cree no es condenado. Y la palabra creer implica obediencia. Entiéndame eso de una vez, mi amado hermano. Creer en Jesucristo implica obedecer a lo que la Escritura nos enseña. Por eso dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree, ese es el desobediente, el rebelde, el que no hace caso omiso a la instrucción. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre de Yeshua, en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, dice, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Por eso la gente no viene a Jesús y aún se burla mucha gente. Luego dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz
y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, para que no sean puestas a la luz, para que no se sientan avergonzados por sus obras. Mas el que practica la verdad, ¿y cuál es la verdad? El Evangelio. Por eso digo que del Evangelio nosotros los cristianos hemos hecho de él norma de fe y de conducta. Mas el que practica la verdad viene a la luz, viene al Evangelio, viene al Cristo, ¿ya? Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Todas nuestras obras, toda nuestra obediencia, aún hasta nuestros errores que cometemos, son hechas en Dios. Sí, mi amado hermano. Bendito sea su nombre. Vamos, volvamos a Filipenses. Mire, me demoré, me quedé en esto. Entonces, cuando Pablo dice, porque muchos andan, de los cuales os dije, verso 18, lo dije llorando, que son enemigos de la cruz del Cristo. Son enemigos del Evangelio, ¿ya? Cuyo fin será perdición y cuyo Dios es su propio vientre y su gloria es en confusión. Su gloria es en confusión. O sea, hay una confusión. Es decir, pertenecen a la Babilonia de este mundo, a la Babel de este mundo. Usted sabe que Babel, que significa confusión, porque Dios los confundió, hablaron, se comenzaron a hablar diferentes lenguajes, ¿ya? Y se formó toda una confusión. ¿Por qué? Porque el hombre quiso establecer una religión humanitaria. Fue la primera intentona del ecumenismo religioso. Esto tiene mucho que hablar, hermano. Yo toco algunos puntos y bueno, y tengo que irme a la escritura, mi amado hermano. Miremos lo que dice el capítulo 11 del libro del Génesis. ¿Ya? Todo esto, amado hermano, ocurrió en aquel centro, ¿ya? En donde surge el primer imperio en toda la tierra, en la tierra de Sinar. ¿Sabe cuál es la tierra de Sinar, amados hermanos? Los caldeos, la actual Irak, que era Babilonia. ¿Ya? Entonces dice, mire, rápidamente, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Todos se entendían, nadie se confundía. Y aconteció que cuando salieron del oriente, de oriente, la palabra oriente en la escritura significa punto de nacimiento. ¿Y dónde está ese punto de nacimiento? En el Medio Oriente. Por eso se le llama Medio Oriente, en el punto central de donde nacieron todos los pueblos. ¿Me entiende, verdad? Entonces dice, y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una tierra en la tierra de Sinar. ¿Ya? Bendito sea Dios. Salieron y hallaron una tierra de Sinar, ¿ya? Que eran los caldeos, la actual Irak, como digo. Y se establecieron allí, dice. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y aquí hay una connotación espiritual, ¿ya? Ladrillo es barro cocido a fuego, que tiene una simbología de hombre, de humanidad, que tiene la figura, hermano amado, de que el hombre quiere fortalecerse a sí mismo, ¿ya? Tomar su propia templanza. Por eso lo cocieron en fuego. Usted sabe que el barro después cocido en fuego se transforma en ladrillo y eso tiene cierta firmeza. Todavía se usa para construir casas. Entonces ellos dijeron, hagamos ladrillo, cosámoslos con fuego. Bendito sea Dios.
y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. ¿Por qué piedra, hermano amado? Porque la piedra es un elemento que tiene inmortalidad, podríamos decirlo. Usted sabe que cuando un israelita o un judío fallece, no le llevan flores al sepelio, no. Le ponen una piedra, porque la piedra tiene un signo de eternidad. Entonces, nótese la diferencia. El hombre, lo mismo que hizo en el huerto del Edén, ¿se recuerdan? Cuando el hombre cosió hojas de higuera para cubrir su vergüenza, porque él quiso justificarse, establecerse en una religión. Aquí lo mismo. Los hombres dejaron el propósito de la eternidad de Dios que tenía para con ellos, y ellos en lugar de aquello cosieron su propia templanza. Qué tremendo es entenderlo esto. Espero haberme explicado. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo. ¿A qué cielo? No hablaban de este cielo, hablaban del tercer cielo, estaban hablando de la eternidad. Es decir, lo que ellos quisieron fue edificar, hermano, una religión unitaria, la que se va a establecer en este último tiempo. Recuerde usted que después que la iglesia sea levantada, se va a establecer por el hijo del maligno, el anti-Mashiach, una religión unitaria que será el satanismo. Es decir, los pueblos y las naciones, después que la iglesia sea levantada, adorarán a Satanás libremente. Estos dijeron entonces: edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Mire, la sagacidad, cómo el maligno estaba allí inspirando a estos hombres. Perdónenme que esté en esto con respecto a lo que estábamos diciendo anteriormente, pero si no termino mañana continúo, ¿ya? Entonces, ellos dijeron: hagámonos un nombre. Siempre las religiones quieren establecerse con un nombre, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Bendito sea Dios. La iglesia tiene un nombre que es por sobre todo nombre. Entonces, descendió Hachén Adonai para ver la ciudad y la torre que edificaba los hijos de los hombres. Y dijo el Eterno: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han mezclado la obra, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Lo que va a ocurrir en este mundo, hermanos amados, nadie va a detener la obra del maligno que va a ser realizada en medio de esta humanidad. Nadie la va a detener. Y creo que ya hemos comenzado, hermanos, ¿ya? Creo que estamos a portas de que se cumpla Ezequiel 38, la guerra de Gog y Magog. Pero ya, ese otro tema que está vinculado a esto que estoy diciendo. Entonces, porque nada les hará desistir ahora lo que han propuesto hacer o pensado hacer. Ahora pues descendamos, dijo el Señor, y confundamos allí su lengua. ¿A quién le dijo esto el Señor? Descendamos. Entonces aquí, muchas veces, ignorantemente, se dice que aquí el Señor le habló al Hijo y al Espíritu. No, no es así. Si usted lee el libro de Ezequiel, por esto tiene muchas aristas. Para donde se mueve la gloria de Dios, se mueven los 4 seres vivientes. Entonces aquel el Señor les habló a los 4 seres vivientes, porque Dios es uno, no son 2 ni 3, el Señor uno es. Amén. Oye Israel, mandamiento principal. Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Bendito sea Dios.
Entonces el Señor dijo, ahora pues descendamos. Sí, porque los 4 seres vivientes tienen que descender o tienen que moverse para donde se mueve la gloria de Dios. Lea el capítulo 1 de Ezequiel. Y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. ¿Ya? Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió el Señor el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Quise leer esto porque fue el primer plan ecumenista del hombre, ¿ya? De que todos fueran uno, ¿ya? Lo único es uno junto a Cristo es su iglesia. Pero el hombre nunca se va a poner de acuerdo. Por eso el hijo del maligno, cuando haga alianzas, lo va a hacer a medida de, como dice mi hermano Daniel, a ver si no quiero equivocar esa palabra, pero dice que hará, hermano, con halagos, ¿ya? Bendito sea el nombre del Señor, ¿ya? No me voy a demorar mucho ahí. Pero él será con halagos que hará alianzas con muchos pueblos, especialmente todo lo que tiene que ver en el Medio Oriente, la tierra de Sinar, la tierra de los caldeos, ¿ya? Es decir, Babilonia, la actual Irak. Bendito sea Dios. Amén, mi hermano. Y eso me sirve para decir que todo este movimiento del comercio, cuando ya, hermano amado, venga una deflación, se trasladará a la tierra de Sinar, porque está escrito que así sea, ¿ya? Igual me involucré en lo que hoy día estuve mirando a la luz de las Escrituras. Pero volvamos para culminar lo que estaba diciendo anteriormente. Entonces dice, verso 19, Filipenses 3:19, dice, cuyo fin será perdición, cuyo Dios es el vientre y su gloria es en confusión. Ahí habíamos quedado. Que sienten solo lo terreno, es decir, se preocupan de lo terreno. ¿Ya? Más nuestra ciudadanía. Ponga atención. Esta otra versión dice, más nuestra vivienda. Más nuestra vivienda, nuestra habitación, es en los cielos, ¿ya? De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesús el Cristo, el cual transformará el cuerpo de nuestra humillación, de nuestra bajeza, para ser semejante al cuerpo de su gloria. Eso es lo que le espera a nuestros hermanos y lo que nos espera a nosotros los que quedamos vivos. Por eso nosotros no nos adelantaremos a ellos. Seremos arrebatados juntamente con ellos, transformados por el poder de Dios, nuestros hermanos que partieron con un cuerpo de gloria y nosotros transformados con ese mismo cuerpo de gloria, y nos encontraremos con el Señor en el aire. Para nosotros la iglesia es en la segunda venida de Cristo, ¿ya? Porque el Señor no puede pisar esta tierra porque esta tierra está manchada con sangre. Entonces aquí nosotros, con sangre inocente. Entonces aquí tendríamos que escudriñar la segunda carta de Pedro en el capítulo 3. Porque esta tierra debe ser depurada. Esta tierra debe ser purificada, para que me entienda mejor, con fuego. Es decir, fuego descenderá del cielo y esta tierra será purificada. Y después de eso, el Señor vendrá y establecerá su reino milenial junto a sus millares y millares de santos. Bendito sea Dios. Amén, mi hermano. Entonces dice, el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejante al cuerpo de su gloria, por la operación con la cual puede también sujetar así todas las cosas. Qué tremendo es esto.
Esta es la promesa que Dios nos ha dado, mi amado hermano. Bendito sea Jesucristo nuestro Señor. Por eso la Escritura, y salió de la boca de nuestro Señor Jesús, cuando Él dijo, el que muere, o sea, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Es decir, la eternidad nos espera, amados hermanos. Mientras aquí haya confusión, mientras aquí Babilonia se establezca, amados hermanos, la iglesia estará gozando las bodas del Cordero. Bendito sea Dios. Esto se impregna uno por medio de la fe. Esto no es algo racional. Por eso el hombre natural para él, esto le es locura. Porque esto hay que discernirlo espiritualmente, es decir, por el Espíritu del Santo. Por eso para el natural, para el animal, esto es locura. No lo entiende, no lo puede entender. Porque hay que discernirlo a través del Espíritu del Santo, que solamente mora en los hijos de Dios. Bendito sea Dios. Hay mucho. Hoy día conversaba con un hermano, mi hermano Jorge, y hablaba un poquito de esto con respecto a que muchos creen que los que están llenos del Espíritu del Santo tienen que hablar lenguas y seguir hablando lenguas. No es así, mi amado hermano. El que está lleno del Espíritu del Santo es aquel a quien el Señor le abrió el entendimiento para comprender los misterios y los secretos muy guardados en la Sagrada Escritura. Que hablamos lenguas a veces sí, y lo hacemos, quizá en mi caso muchas veces ocurre cuando estoy en adoración o cuando estoy en una oración íntima con el Señor. Pero en la iglesia yo hablo 5 palabras con el entendimiento para que todos puedan ser edificados, y no hablar 1000 palabras en lengua extraña que nadie va a entender nada de nada. Amén, mi hermano. La Escritura me enseña que no podemos impedir a aquel que hable lenguas, porque el que habla lenguas se edifica a sí mismo. Pero el que profetiza, es decir, el que toma la palabra de Dios y la habla con entendimiento, edifica el cuerpo de Cristo. Y prefiero eso. El hombre, la mujer que está llena del Espíritu del Santo es el que tiene entendimiento en las Sagradas Escrituras. Es que Dios le abrió el entendimiento. Amén, mi hermano. Porque el Espíritu de Dios todo lo escudriña, dice 1 Corintios capítulo 2, verso 10. Porque el Espíritu de Dios todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Y el verso 11 en adelante comienza a decir: bendito sea Dios. ¿Quién conoce las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Amén, mi hermano. Y nosotros no hemos recibido el espíritu que proviene del mundo, sino el Espíritu de Dios, para que sepamos lo que el Señor nuestro Dios nos ha dado. Efesios dice: desde el momento en que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu del Santo. ¿Ya? Hay hermanos que han hablado una pura vez lengua en su vida y nunca más hablaron. ¿Ya? El caso de mi esposa. Pero está llena del Espíritu de Dios, porque tiene entendimiento, porque Dios le revela lo profundo suyo. Bendito sea Dios. Amén, mi hermano. Ya no andamos en la carne, como dice Pablo en los Romanos, ¿ya? Sino que andamos en el Espíritu del Santo. Si es que el Espíritu del Santo mora en nosotros. Amén, mi hermano. Porque el que no tiene el Espíritu del Santo, del Cristo, el tal no es de él. Bendito sea Dios. ¿Lo ha leído usted? Sí. Bendito sea Jesucristo. Se lo leo textualmente. Capítulo 8. Bendito sea el nombre de Jesús. Verso 9. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu del Cristo, el tal no es de él. Amén, mi hermano.
Sea bendito Dios. ¿Y cómo yo sé que tengo el Espíritu de Dios? Cuando el Señor me revela lo profundo de Él. Alabado sea el nombre del Señor. Mire, me quedé en esto, pero lo voy a tener que dejar hasta allí. Y mañana vamos a profundizar un poquito con respecto a lo que está ocurriendo en el mundo entero. Hermanos, benditos mis hermanos que ya han partido y están en ese estado de espera. Bendito sea el Señor y benditos sean mis hermanos, ¿ya? Porque ya terminaron con el conflicto del razonamiento, de la intelectualidad, de esta porción de carne en la cual vivimos. Terminaron con ese conflicto. Nosotros quedamos con este conflicto, porque ellos solamente saben lo que están esperando, ser revestidos, nada más. Y si hoy día suena la voz del Señor, ¿ya? Como voz de arcángel, como trompeta de Dios, bendito sea Dios, nuestros hermanos serán revestidos y serán llevados a la presencia de nuestro Señor Jesucristo, juntamente con nosotros los que hayamos quedado vivos, transformados por la promesa de Dios, y tendremos el encuentro con el Señor en el aire. Esa es una de las promesas más sublimes que el Señor le tiene a sus hijos, a los cristianos. Bendito sea Dios. No deje de orar por la iglesia, especialmente en el Medio Oriente, especialmente en Siria, donde están siendo muertos muchos hermanos nuestros por causa de llevar el testimonio de Jesús en sí mismo. ¿Ya? Aún hay algunos que impiden que la palabra de Dios se pregone, que se predique. Allá es imposible para el hombre predicar el Evangelio del Cristo, pero de una u otra manera el Espíritu del Señor se encarga de llevar el Evangelio, como ocurrió en China, en que Mao Zedong, ¿se recuerdan ustedes de Mao Zedong? Que se denominó como el Dios de la China y que levantó su propia Biblia, la Biblia de Mao, el libro rojo, el libro comunista, ¿ya? Este mató a más de 10 millones de cristianos. Nosotros nos admiramos porque Hitler mató a 6 millones de judíos y el mundo se maravilla de aquello. Pero Mao Zedong mató a más de 10 millones de cristianos en la China por confesar que Jesucristo es el Señor. Amén. Oremos por la iglesia. Hermanos, se lo ruego, oremos por la iglesia, sobre todo por esa iglesia que sufre. Nosotros acá en Occidente tenemos toda la mano y aún así somos flojos. Aún así tenemos en poco lo que nosotros, los siervos del Señor, nos esforzamos a enseñar. Sí, hay mucha gente que tiene en poco esto. Por eso que tiene usted en poco, pégase un sacudón y congréguese. Este domingo lo voy a esperar a las 9:30 de la mañana en Buchef 1045. ¿Ya? Allí lo voy a esperar. A usted, mi hermana, a usted, mi hermano, para que juntos adoremos y glorifiquemos al Señor y recibamos la instrucción que nos entrega el Espíritu de Jesús. Bendito sea Dios. Amén, mis hermanos. Le voy a dar teléfono si usted quiere comunicarse conmigo. Mi teléfono personal es el 931-02-7527 y el de mi hogar es el 2-32-56-52-14. Querido Padre Dios, en el bendito nombre de Jesús, alabo, bendigo su nombre glorioso y exalto las sublimes promesas que usted nos ha dado por su palabra. Pedro dice, Señor, por estas grandísimas promesas, Señor, hemos sido llevados para ser participantes de su naturaleza divina. Señor, que mis hermanos lo entiendan y que lo atesoren en sus corazones. Gracias, Padre. Señor, dé consuelo a la familia
de mi hermana Victoria Bamonde, a sus hijos, a sus nietos. Padre querido, gracias por este tiempo que usted nos ha dado. En el bendito y glorioso nombre de Jesús, en ella, Señor, pongo la figura de todos nuestros hermanos que han partido y que están en ese estado de espera. Bendiga, Padre, a sus familias y que esos hermanos que partieron puedan ser una semilla que pueda germinar en el corazón de su familia que ha quedado aún en esta tierra. En el bendito y glorioso nombre de Jesús se lo ruego, Padre. Amén, amén y amén. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Nos vamos a reencontrar mañana. Que el Dios de paz les bendiga, amados hermanos, que tengan una linda jornada y que este programa pueda usted compartirlo con otros hermanos. Ya, suscríbase, es gratis, y que el Señor nuestro Dios les bendiga grandemente. Un abrazo fraterno para toda la iglesia en el nombre de Yeshua el Mashiach. Amén, amén y amén.